Concepto de epistemología. Thriller, citado por Mardones en 1991, al considerar la noción de epistemología como aquella ciencia o filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos, sino que estudia la génesis y la estructura de los conocimientos científicos. Transformaciones epistemológicas. Parménides determina este ser y le da características de único, eterno, inmutable, infinito e inmóvil. Mientras que Platón da dos cosas, una, por un lado, la unidad y por otro lado, la existencia real, lo que significa que las cosas y las ideas son esencias reales o representaciones del mundo de lo sensible. Por su parte, Aristóteles se opuso a Platón tanto en su forma de concebir el mundo como en la de interpretar el conocimiento. El segundo escenario que veremos es el idealismo trascendental. El empirismo se basa en el juicio de que el conocimiento deriva principalmente de la experiencia sensorial. Locke sostuvo que cuando nacemos traemos la mente en blanco, es decir, un lienzo en blanco, y que conforme que crecemos llenamos nuestra mente de conocimientos a través de las experiencias sensoriales. Escenario 3. El escepticismo. Gutiérrez en el año 2003 plantea que el escepticismo niega que podamos conocer entrando en un debate dogmático, epistemológico, a quien el conocimiento es posible de varias maneras, derivando en el debate denominado problema de la justificación epistemológica. Nietzsche y la crítica del trabajo. El conocimiento es una invención humana. El humano inventa el conocimiento en primer lugar como un acto de soberbia, el cual le permite darse a una posición antropológica frente a toda la naturaleza. Escenario 4. Los tres mundos de Popper. Un mundo de entidades físicas, primero, un mundo de entidades físicas, mientras que el escepticismo en este mundo que no siempre percibimos y representamos correctamente. Segundo mundo, de los contenidos de la mente. El conocimiento personal y la memoria configuran en este mundo que se basa en la autorregulación, la conciliación y la conciencia, disposición y de procesos. Y el tercer mundo es el de los estados mentales, mientras que el conocimiento puede ser creado y producido por el mundo 2, sus artefactos se almacenan en el mundo 3. Eso lo dice Guzmán en 1993. Escenario número 5. El materialismo histórico surge de dos ideas. La idea de Marx de superar la ideología alemana. Implica una nueva forma de concebir el conocimiento, la realidad, el hombre y la sociedad. La lucha de las clases como forma de entender la historia del hombre y dejar de lado la teorización para pasar a la acción, a la transformación de las condiciones materiales que rigen nuestra sociedad. El positivismo. Los filósofos griegos, los primeros filósofos, cuestionaron fuertemente la mitología que guía a la sociedad griega, al considerar un exceso de imaginación humana. Los filósofos franceses del siglo XVI adoptaron una postura radical, cuestionando la postulación de Dios como un legislador universal, y afirmaron que solamente a través de las leyes de la física se podía explicar la conducta humana. Escenario número 6. Primer momento. El mundo es concebido como el conjunto de hechos que han acaecido, no la sumatoria de los objetos. Los hechos son estados de las cosas existentes, y estas a su vez pueden ser descompuestas en combinaciones de objetos. Las posibilidades de combinación de un objeto están dadas por sus condiciones físicas, es decir, su estructura lógica. Wittgenstein, 1985. Segundo momento. No existe una estructura lógica en el lenguaje que se corresponda con la lógica del mundo. Por el contrario, la estructura del lenguaje es múltiple y solo se conoce en el contexto en el que se usa la palabra. No es que no existan definiciones para las palabras, sino que esas no son necesarias para comprenderlas. El significado de las palabras no existe en el lenguaje privado, solo existe bajo un criterio público, estándar, del contexto en que se utiliza. Wittgenstein, 1988. Buenas tardes, compañeros, yo les vengo a hablar del escenario número 5 sobre el materialismo. Materialismo, según Marx, es una fuente o corriente filosófica la cual hace parte de una ideología social. Las condiciones materiales son estructuras económicas y
están relacionadas 100% en la producción. Son una base sobre la cual construyen las esferas, las sociedades, en base a una ideología que fue principalmente diseñada por el autor filosófico Karl Marx y otros autores como Friedrich Engels, que sostenían que la humanidad en última instancia estaba luchando con las clases sociales y por ende el materialismo se volvió una ideología muy fuerte por determinar la realidad. En un primer momento vamos a hablar del empirismo lógico. El mundo es concebido como el conjunto de hechos que han acaecido en la no sumatoria de los objetos. Los hechos no son estados de las cosas existentes y a su vez pueden ser descompuestas como una combinación de objetos. Las posibilidades de combinación de un objeto están dadas según sus condiciones físicas. En un segundo momento también podemos hablar de que no existe una estructura lógica en el lenguaje que compone al ser humano, sino una lógica del mundo. Por el contrario, su estructura de lenguaje es múltiple y solo se conoce en el contexto en el cual se usa la palabra. No es que existan definiciones para las palabras, sino que estas no son necesarias para ser comprendidas o para comprenderlas. Por lo tanto, el significado de las palabras no existe un lenguaje privado y puede ser público y estandarizado. Muchas gracias.